Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito contable Impuesto a la renta diferido, método del balance. Esta noche nos acompaña Ricardo Menacaguas, gerente general de MB Consultores SAC, director técnico NIF de Siglo BPO, contador público colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificado en normas internacionales de información financiera NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales ICAEF, egresado del programa de formación empresarial de la Universidad de Piura, egresado de la maestría en política y gestión tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia docente en las diplomaturas de normas internacionales de información financiera de Centrum Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el programa de alta especialización de NIF de la Universidad ESAN. Paz, vicepresidente de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expositor e implementador de NIF en Colombia, Ecuador, México y Perú. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Gracias, Giovanna, por la presentación, gracias a Rancor por la invitación y gracias a ustedes que están participando en nuestro webinar gratuito Impuesto a la Renta Diferido, Método del Balance. Lo primero que queremos indicar es que para determinar una liquidación de impuesto a la renta correcta, se debe identificar las diferencias permanentes y temporales. Para determinar un correcto cálculo del impuesto a la renta diferido, se debe identificar las diferencias temporarias. Y para identificar las diferencias permanentes, temporales y temporarias, tenemos un gran reto. Debemos conocer las NIF, debemos conocer el impuesto a la renta y debemos conocer las diferencias entre las NIF y el impuesto a la renta de por lo menos las transacciones que tienen cada una de las empresas en las cuales estamos como responsables de la contabilidad. El tema básico, antes de entrar al método del balance, el punto de partida básico es que nosotros cuando liquidamos el impuesto a la renta, partimos de un resultado contable para llegar a una renta imponible o pérdida tributaria. El resultado contable lo hemos determinado de acuerdo a las NIF y la renta imponible o pérdida tributaria la vamos a determinar de acuerdo a la ley y reglamento del impuesto a la renta. Entre el resultado contable y la renta imponible o pérdida tributaria, existen partidas de conciliación. Estas partidas se clasifican en diferencias permanentes y diferencias temporales. Las diferencias permanentes son las que aparecen en un ejercicio adicionando y más adelante no van a aparecer, o deduciendo y más adelante tampoco van a aparecer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un gasto sin comprobante de pago, vamos a adicionarlo y más adelante no lo vamos a deducir. Si tenemos un ingreso por drawback, lo vamos a deducir y más adelante no lo vamos a adicionar. Esas son diferencias permanentes. Y las temporales, en cambio, son las que adicionamos en un ejercicio y deducimos en otro, o deducimos en un ejercicio y adicionamos en otros. Por ejemplo, si tenemos una depreciación contable mayor que el límite tributario, ahora en los primeros años lo vamos a adicionar y en los últimos lo vamos a deducir. Si nosotros aplicamos la depreciación del arrendamiento financiero como una depreciación acelerada como ventaja tributaria, en los primeros años vamos a deducir más, pero más adelante vamos a tener que adicionar. Esas diferencias temporales son las que nos generan el impuesto a la renta diferido. Bien, y para entrar ya en tema relacionado con el método del balance, tenemos la pregunta número 1 con respecto a las diferencias temporarias. Pueden acceder a la pregunta y marcar la respuesta correcta mediante el aplicativo Sócrates.
escaneando el QR que está en la pantalla, o acabo también de compartir en el chat un link. Le dan clic y les va a aparecer la pregunta, les va a aparecer las dos alternativas, y para poder nosotros poder estandarizar y comentar cuántos han respondido cada una de las preguntas y compartirlo, les pedimos por favor que puedan entrar por el aplicativo. En el chat pueden dar clic al link que está ahí, les va a aparecer de manera muy sencilla la pregunta, o también escaneando el QR. Kelly ya nos respondió la A, Graciela Mena nos ha respondido la A. Por favor, Kelly, Graciela, si pudieran ingresar al Sócrates, y van a ver ustedes ahí que esta dinámica nos permite tener el resultado grupal. Jorge Vilches también ha indicado la A. Jorge, si pudieras, por favor, ingresar al Sócrates para que tu respuesta salga en el resultado del grupo. Ya tenemos 20 respuestas, Ricardo. ¿Me avisas si esperamos un ratito más? Perfecto, perfecto. Vamos adelante con las 20. Les agradezco a los 20 que han Hay un respondido. poquito Vamos más. adelante. Hay más respuestas. A ver. Ya. Uy. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, Natalie. Respondan. Si aciertan, validan su conocimiento. Si no aciertan, vamos a aprender. No hay ningún problema. Acá hemos venido a aprender. No, no se preocupen. No es un tema, si casualmente están en el curso porque quieren aprender. ¿De acuerdo? Entonces, 9 han contestado correctamente. Quiero ahí explicarles esta definición que hace la NIC 12. Las diferencias temporarias, que es lo que se aplica en el método del balance, son las diferencias entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. La A se refiere a las diferencias temporales. No se preocupen los que se han equivocado. En el Perú se usa de manera indistinta temporales y temporarias. Sin embargo, del punto de vista de la traducción oficial de la NIC 12, y ahí le dejo la tarea para que mañana lo validen, la traducción oficial de la NIC 12 usa el término temporario para las diferencias temporarias, para las diferencias del importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Bien los 9 y los 21, no se preocupen, hemos venido hoy día a aprender. Valídenlo, por favor, con la NIC 2. Bien, seguimos entonces. La depreciación para explicar los dos métodos. Un caso simple. Lo que no quiero acá es complicar con números, sino lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto. ¿De acuerdo? Imaginémonos que la vida útil de este activo es 3 años, costó 300 y lo hemos depreciado por 100 cada año. E imaginémonos que el límite de depreciación es 20% y en consecuencia el límite es 60 cada año. Si nosotros aplicáramos el método de resultados, este método no es el que aplica la NIC 12, solamente lo estoy mostrando para que de manera didáctica entiendan ustedes el método del balance, que es el que exige la NIC 12. Si nosotros aplicáramos el método de resultados a esas cifras y tenemos como referencia una utilidad contable de 150 y una tasa de depreciación de impuesto a la renta, perdón, del 30% para facilitar los cálculos, nuestro impuesto a la renta sería 45. Impuesto a la renta como gasto de contabilidad. Y si nosotros hacemos una liquidación de impuestos y tenemos una depreciación no deducible de 40, tendríamos una renta imponible de 190. Y en consecuencia, nuestro impuesto a la renta por pagar de acuerdo a la declaración jurada sería 57. Pero desde el punto de vista de la contabilidad,
el impacto de las diferencias temporales, ahora sí temporales porque estamos en el método resultado, el impacto de las diferencias temporales no van a implicar un reconocimiento de un gasto, va a implicar el reconocimiento de un activo o pasivo de acuerdo al signo que tengamos en esa diferencia temporal. En este caso, vamos a indicar 57 de impuesto a la renta por pagar, que es lo que le vamos a pagar a administración tributaria, pero el gasto contable va a ser de 45 y vamos a tener un impuesto a la renta diferido activo de 12. Pues bien, entonces vamos a ver, ¿y esto cómo se expresa en lo que me exige la NIC 12, que es el método del balance, que hace un poco más complejo el cálculo? Porque la norma lo que hace es determinar una base contable y una base tributaria o fiscal. Pero si se dan cuenta, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? En la depreciación acumulada teníamos 100, en la contabilidad tributaria 60, y esta comparación entre la base contable y la base fiscal o tributaria se denomina diferencia temporaria, que es 40, y si aplicamos una tasa del 30%, que en este caso lo hacemos solo por un tema de facilidad de cálculo, porque ustedes saben que la tasa en el Perú es 29.5, me genera 12 de impuesto a la renta diferido. Si se dan cuenta, estamos hablando exactamente de lo mismo, con la diferencia de que en el caso del método de resultados determinamos el cálculo por la liquidación del impuesto que parte de la utilidad contable y llega a la renta imponible, y en el caso del método del balance hay una comparación de la base contable con la base tributaria o fiscal. Entonces, vamos a tener base contable y base fiscal en el caso de los activos. Cuando la base contable del activo es mayor que la base fiscal, se genera un pasivo tributario diferido porque en periodos futuros tengo un impuesto a la renta por pagar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato de arrendamiento financiero y aprovechamos la depreciación acelerada de manera tributaria, eso implica que voy a tener más depreciación en el aspecto tributario. Entonces, si yo comparo la base contable va a ser mayor que la base fiscal porque en la base fiscal tengo mayor depreciación. ¿De acuerdo? Otro ejemplo es el activo por derecho de uso. El activo por derecho de uso no tiene implicancia fiscal, en consecuencia es mayor. En esos casos tenemos un pasivo tributario diferido porque en periodos futuros tengo un impuesto a la renta por pagar. Pero si la base contable es menor que la base fiscal, como por ejemplo en el caso en el que nosotros tengamos una depreciación contable que sea mayor que el límite tributario en demás bienes y tenemos que adicionar entonces esa diferencia que más adelante la vamos a deducir, se genera un activo tributario diferido porque en periodos futuros tengo un impuesto a la renta por recuperar. Pregunta 2 y última pregunta. Participen por favor activamente. ¿Qué es la base fiscal del pasivo? La alternativa A indica es igual a su importe en libros más cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. Y la B es igual a su importe en libros menos cualquier importe eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. Respondan, por favor. Les agradezco a las 30 personas que participaron en la oportunidad anterior. Le pido, por favor, que las 30 personas puedan digamos, también participar ahora y vamos a ir explicando paso a paso, ¿no? Manuel, estás indicando ejemplos, vamos a más adelante trabajar ejemplos con cifras y todo para ver la implicancia del método del balance. Y Miriam Cañasaca nos indica qué confusión de términos. Así es Miriam, pero no te preocupes que luego de este webinar ya vas a tener claro los términos. Graciela Mena, soy de Ecuador, ya lo reviso, gracias. Kelly Rojas ya tiene una consulta, pero la diferencia permanente es casi la misma definición, ya no serían diferidos. ¿Es correcto, Kelly?
Las diferencias permanentes no tienen un impacto de impuesto a la renta diferido, ni activo ni pasivo. No tienen ningún impacto. Sara Abigail García Moratalla ha contestado la B. Por favor, Sara, ingresar al Sócrates para que podamos ver el resultado grupal. ¿Quién nos saluda? Buenas noches, Kim, un gusto de que estés participando. Federico Santibáñez considera que la respuesta correcta es la B. Por favor, Federico, a través del Sócrates para que pueda aparecer tu respuesta en el resultado grupal. Y Richard Julián ha contestado la B. Por favor, Richard, también la respuesta a través del Sócrates para que pueda aparecer en el resultado grupal. Bien, Natalie, ¿cuánto tenemos como Ahora les respuestas? indico, igual le aprovecho con los que recién se están conectando, que hemos recibido un buen grupo en los últimos minutos, para que puedan responder la pregunta. Pueden escanear el QR que está en la pantalla y les va a llevar hacia la pregunta con las dos alternativas. Escogen la que para ustedes es correcta y nos envían su respuesta. O también estoy compartiendo en el chat el link del Sócrates, le dan clic a ese link y les va a llevar directamente a la pregunta. A Natalie, ver, te comento cómo vamos, si ¿sí? digamos, se enfocan en el QR, ¿ya no requieres entrar por la aplicación del Sócrates? De frente ya los lleva a la pregunta. Ah, excelente, excelente, Ajá, excelente. en ambos casos ya los lleva directamente a la pregunta. No Ya sé, la pregunta, ya perfecto. no es como antes. Es algo más directo ahora. Está muy bien, está Ajá. muy bien. A ver, te comento cómo van las respuestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual tenemos 30 respuestas, pero hay más conectados, hay 64 conectados. Bien, En el vamos con aula, las las respuestas. voy a Vamos refrescar. con las respuestas. Vamos con el resultado, Natalie. Ujú. Sí, ya lo estoy procesando. Bien, Y entonces han acertado 30. Vamos a explicarlo con detalle. Eh, la respuesta correcta es igual a su importe en libro menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. Vamos a explicarlo, no se preocupen los que no acertaron y no se preocupen los que no aciertan, ¿ah? Porque recuerden que hemos venido hoy día a aprender, entonces no hay ningún problema, ¿no? ¿Ya puedo salir, Nati? Sí, ¿no? Bien, seguimos entonces. En el caso del pasivo, cuando la base contable del pasivo es mayor que la base fiscal, se genera un activo tributario diferido porque tenemos impuesto a la renta por recuperar. Un ejemplo es el caso de vacaciones por pagar. Recuerden ustedes que tributariamente requiero que las vacaciones se hayan pagado antes de la declaración jurada para que puedan ser deducibles como gasto para propósito del impuesto de la renta. Entonces, en ese caso, tengo un activo tributario diferido porque voy a tener un impuesto de la renta por recuperar. También es aplicable en este caso el pasivo por arrendamiento, tema que vamos a desarrollarlo con un ejemplo más adelante. Teóricamente, cuando la base contable del pasivo es menor que la base fiscal, se genera un pasivo tributario diferido porque hay un impuesto a la renta por pagar. Para este caso no tengo ejemplos. Yo he hecho un trabajo de investigación por 5 años de todas las diferencias temporarias de las 124 empresas que presentan su información a la Superintendencia de Mercado de Valores y en ningún caso he encontrado situación en que la base contable es menor que la base fiscal, así que este es un tema más teórico
que, digamos, tenga un resultado en la práctica. Y el caso de las pérdidas tributarias arrastrables generan un activo tributario diferido porque en periodos futuros tenemos un impuesto a la renta por recuperar. Entonces vamos ahora a los números para ver cómo se expresa esto en el método del balance. Primero, la liquidación del impuesto a la renta. Para el ejemplo, una utilidad ante impuesto a la renta de 500.000. Hago mi liquidación. Todavía no hago la calificación de permanente y temporal. Después lo vamos a hacer. Hago mi liquidación. Tengo un gasto sin documentación sustentatoria de 10.000. Tengo una desvalorización de existencias cuyo desmedro no ha sido destruido ante el notario o cumpliendo con las exigencias de la norma del impuesto a la renta. Agrego 50.000. Tengo una depreciación en la que mi gasto de depreciación contable es mayor que el límite, agrego 25. Tengo un contrato de arrendamiento operativo que lo he registrado de acuerdo a la NIF 16 y he reconocido como gasto en la contabilidad los intereses del pasivo por arrendamiento, que son no deducibles para propósitos tributarios, la depreciación del activo por derecho de uso, que son no deducibles para propósitos tributarios, y llevo un subtotal de 95.013.33, pero como tengo este arrendamiento operativo en que los intereses del pasivo por arrendamiento y la depreciación del activo por derecho de uso no son deducibles, sí son deducibles el gasto del alquiler, que en este caso para el ejemplo de 10.000. Con estas dos operaciones llego a una renta imponible de 585.013.33, le aplico la tasa del impuesto a la renta 29.5%, y desde el punto de vista de lo que yo voy a declarar como impuesto a la renta, tengo 172.578.93. A esto la norma contable le llama, la NIC 12, impuesto a la renta corriente. Para abreviar el tema de esta definición, llamémoslo impuesto a la renta corriente, lo que nosotros presentamos y referimos en la declaración jurada del impuesto a la renta. ¿Ese es el gasto contable desde el punto de vista de la NIC 12? No, porque tengo que ver el impacto de las diferencias temporarias que me generan impuesto a la renta diferido, que puede ser activo o puede ser pasivo. Vamos por partes, ¿ah? Esta es la liquidación del impuesto. Bien, entonces vamos a ver operación por operación relacionada a esta liquidación de impuestos. Ya mirándolo como el método de balance. Tengo un costo, base contable de 500.000, base fiscal 500.000, y tengo una desvalorización de inventarios que no son deducibles para impuesto a la renta de 150.000. Como no son deducibles para propósito de impuesto a la renta o no han sido deducibles para propósito de impuesto a la renta, en consecuencia en mi base fiscal es cero y me genera una diferencia temporaria que es la comparación de la base contable y la base fiscal de 150.000. Esa diferencia temporaria al final del año 2 es de 150.000, pero se ha generado por un saldo inicial que teníamos ya de 100.000, adiciones de 50.000. Recuerden ustedes que acá en este año 2 he adicionado una desvalorización de existencia por 50.000, en consecuencia tengo un saldo final de 150.000. Estas diferencias temporarias después lo vamos a plasmar en un cuadro control que lo vamos a ir explicando paso a paso. La depreciación contable mayor que el límite tributario. Para el ejemplo, esta maquinaria tiene una vida útil de 8 años. En consecuencia, y me costó 1.000.000 de soles. En consecuencia, tengo una depreciación contable anual de 125.000 soles. Para el ejemplo, el límite tributario es el 10%. En consecuencia, mi límite tributario es de 100.000 y voy a tener que agregar del año 1 hasta el año 8, 25.000 en mi declaración jurada. Y en el año 9 y en el año 10 voy a deducir en mi declaración jurada 100.000. ¿Cómo se expresa esto en base contable y base fiscal al final del año 2? Tengo un costo de 1.000.000, que es igual para la contabilidad y para el aspecto tributario, pero al año 2, en la base contable, tengo 250.000, porque yo he tenido el primer año una depreciación de 125.000, el segundo año una depreciación de 125.000,
En consecuencia, tengo una depreciación acumulada de 250.000. Sin embargo, la base fiscal, en el primer año mi límite de 100.000, en el segundo año mi límite de 100.000, tengo una depreciación acumulada de 200.000 y en consecuencia, al final del año 2 tengo una diferencia temporaria de 50.000. Pero esa diferencia, como saldo final de 50.000, se genera saldo inicial generado en el año 1 de 25.000, y ahí lo vemos, y una adición en el año 2 de 25.000, que se refleja también en la liquidación del impuesto. El arrendamiento operativo. En aplicación de la NIF 16, un arrendamiento operativo nos va a generar una depreciación por el activo del derecho de uso, nos va a generar un interés por el pasivo de arrendamiento y en consecuencia en nuestro control tributario nosotros en la liquidación del primer año vamos a tener que agregarle 8.747.72 de depreciación. Vamos a tener que adicionar 1.837.02 de interés en el primer año, 1.265.61 de interés en el segundo año, pero vamos en el primer año a deducir 10.000 de alquiler y en el segundo año vamos a deducir 10.000 de alquiler. ¿Cómo se expresa esto en el concepto del método del balance? Primero, vamos a ver que la base fiscal es cero porque no tiene ninguna implicancia tributaria. Sin embargo, desde el punto de vista contable, tenemos un costo de 26.243.16, una depreciación acumulada al final del año 2 de 17.495.44 y se presenta una posición neta de 8.747.72 que considerando la base fiscal de cero, me genera una diferencia temporaria de 8.747.72. Por el lado del pasivo por arrendamiento, este pasivo por arrendamiento tiene un saldo inicial de 26.243.16, se agrega un interés del primer año, se agrega un interés del segundo año, se ha restado un pago del primer año, se ha restado un pago del segundo año, y nos da un pasivo neto de 9.345.79. Como la base fiscal es cero, nos genera una diferencia temporaria de 9.375.79. Pero si lo queremos expresar, el saldo final del activo por derecho de uso ya neto de su depreciación es 8.747.72, que se ha generado por un saldo inicial de 17.495.44 y tenemos una adición de 8.747.72 que lo podemos comprobar en la liquidación. Depreciación del activo por derecho de uso, 8.747.72. Y el pasivo de arrendamiento tiene un saldo inicial de 18.080.18. En la declaración jurada tenemos una adición de 1.265.61 de intereses no deducibles y una deducción del gasto de alquiler de 10.000, que lo podemos ver también en la liquidación. Vamos a ver allí intereses de pasivo de arrendamiento 1.265.61 y alquileres los 10.000, que corresponde al año 2. Entonces, en nuestro cuadro de control, vamos a tener un saldo inicial de evaluación de existencia de 100.000, adiciones, que ya lo hemos verificado en nuestra liquidación de impuesto a la renta, de 50.000, un saldo final de 150.000. Depreciación contable mayor que el límite tributario, un saldo inicial de 25.000, adiciones de 25.000, nos da un saldo final de 50.000. El caso del pasivo de arrendamiento, un saldo inicial de 18.080.18, hemos adicionado 1.265.61 de intereses, hemos deducido 10.000 y nos da un saldo final de 9.375.79 que genera un saldo final de 209.345.79 de las partidas que son deducibles y que nos generan un impuesto a la renta diferido activo. Pero también tenemos diferencias temporarias imponibles, como el activo por derecho de uso, que se genera vía la depreciación, un saldo inicial de 17.495.44, una adición en el año 2 de 8.747.72
y un saldo final de 8.747.72. Si nosotros vemos la posición neta al final del año 2, tenemos 200.598.07. Si le aplicamos la tasa del impuesto a la renta, tenemos que del 29.5%, un impuesto a la renta diferido activo al final del año 2 de 59.176.43, y si le restamos el impuesto a la renta diferido activo al año 1 de 37.047.50, el impacto es de un impuesto a la renta diferido en el año 2 de 22.128.93. ¿Qué se genera en este año para esta empresa? Se genera un impuesto a la renta diferido activo al año 2 de 59.176.43. Pero como ya teníamos registrados al año 1 37.047.50, el impacto del impuesto a la renta diferido en el año 2 es de 22.128.93. ¿Y de qué signo? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? Si teníamos al final del año 2 corresponde un impuesto a la renta diferido activo de 59.176.43, y al año 1 ya teníamos 37.047, el impacto en el año 2 es de un mayor impuesto a la renta diferido activo de 22.128.93. Recordemos nuestra liquidación de impuesto a la renta. Es una copia de lo que hemos visto ya en una diapositiva anterior. Utilidad ante impuesto a la renta, 500.000. Las adiciones y las deducciones en la liquidación del impuesto a la renta las calificamos de permanente y temporales, porque recuerden que es temporal cuando hablamos de la diferencia entre resultado contable y tributario, y es temporario cuando comparamos la base contable con la base fiscal. Pero vamos a hacer una prueba para que vean que llegamos a la misma cifra. Entonces, vamos a calificar acá como permanente los gastos sin justificación sustentatoria, y temporal la devaluación de existencia, la depreciación, intereses de pasivo por arrendamiento, depreciación del activo por derecho a uso y los alquileres. ¿De acuerdo? Esto expresado ya en la contabilidad. ¿Cuál es mi gasto contable? ¿Cuánto es mi gasto contable? Mi gasto contable es 150.450. ¿Cuál es el impuesto corriente? 172.578.93. ¿De acuerdo? Hemos indicado que el impuesto a la renta corriente es el impuesto que anotamos en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Cuánto es esa cifra? 172.578.93. ¿Ese es el gasto contable de impuesto a la renta? No es el gasto contable, porque el gasto contable del impuesto a la renta tiene una implicancia del impuesto a la renta corriente por 172.578.93, pero el impacto de las diferencias temporales cuando hacemos la liquidación del impuesto, resultado contable, resultado tributario, o del impuesto a la renta, de las diferencias temporarias cuando hacemos la comparación entre la base contable y la base fiscal, es de 22.128 y me genera un impuesto de 150.450. ¿Dónde tenemos el sustento de los 22.128? Acá. Cuando hemos hecho una hoja de control de las diferencias temporarias que las hemos ido desarrollando en las cédulas anteriores, entonces me genera un impuesto a la renta diferido, un mayor impuesto a la renta diferido activo de 22.128.93. En consecuencia, ¿cuál es mi gasto contable? Mi gasto contable es 150.450. ¿Cómo registro estos tres números? El gasto contable de impuesto a la renta desde el punto de vista de la aplicación de la NIC 12, 150.450. El impuesto a la renta diferido activo, los dos en el debe, 22.128.93. El impuesto a la renta por pagar, 172.578.93. Vamos a validar si el cálculo es correcto. ¿Cómo lo validamos? Tomamos la utilidad antes del impuesto a la renta, que para el ejemplo es 500.000, le agregamos o deducimos las diferencias permanentes, que para el ejemplo es 10.000, nos da 510.000, lo multiplicamos por 29.50
y nos da los 150.450 y con eso estamos validando el resultado. Bien, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por la atención y a disposición de ustedes para las preguntas que tengan, pueden hacerlas por escrito o lo que desean. También pueden participar ahí en coordinación con Natalia. Muchas gracias, Ricardo. Mientras nos van dejando sus consultas, quería compartir con ustedes las promociones que tenemos especiales para los que se han conectado el día de hoy y compartir las novedades para el 2025. Mientras se animan a dejar sus preguntas, por favor, estamos atentos a terminando estos mensajes, poder responder sus consultas. Lo primero es recordarles que nosotros contamos con una membresía anual contable y tributaria. En esta membresía ustedes pueden pagar ya sea un monto al contado por todo el año o pagar de manera mensual, y esto les significa un ahorro de más del 50% comparado a comprar cada uno de nuestros seminarios durante el año de manera independiente. Los que deseen pueden escanear igual el QR y nos solicitan información sobre la membresía y ya nos ponemos en contacto para brindarles todos los detalles. Lo segundo es que la siguiente semana tenemos con Ricardo el caso práctico del impuesto de la renta diferido. Son 4 horas. La idea es ya desarrollar todo, los números con una hoja de cálculo, con un detalle, para que ustedes puedan entender al 100% y poder hacer el cálculo en cada una de sus empresas. Son 2 días, el martes y el jueves. Y también tenemos el caso práctico de la declaración jurada del impuesto a la renta empresarial 2024, que también son 2 fechas, son 4 horas, el 18 y el 20 de febrero. Y para los que deseen participar en los dos cursos, tenemos un precio especial, en este caso válido solo para Perú, ya que el caso práctico si es de normativa peruana, el de impuesto a la renta diferido si es para todos nuestros amigos de Latinoamérica. También pueden escanear el mismo QR para saber que están interesados y poderles enviar información. Finalmente, ya una oferta súper especial para todos los que están el día de hoy en el seminario que tenemos con Ricardo, que inicia el martes, el próximo martes, martes y jueves, de 7 a 9 hora Perú. Tenemos precios especiales exclusivos solo para los que están el día de hoy. Por favor, pueden escanear los interesados en este momento. Igual el día de mañana vamos a comunicarnos con cada uno y compartir las ofertas y nos puedan decir qué tema es de interés para brindarles más información detallada. A ver, no hemos recibido de momento alguna pregunta. A ver, Ricardo, igual te aconsejo que puedas entrar a ver el chat porque a veces lo mandan solo al expositor. Tenemos preguntas, Natalie. Solo ya para despedirme, agradecer la participación de todos ustedes y entiendo, Natalie, que luego lo vamos a publicar también, ¿no? Para que puedan repasar lo que hemos conversado ahora y recomendarles, pues, que en relación a este tema que tiene sus dificultades, puedan ustedes leer complementariamente, revisar el webinar que hemos explicado el día de hoy y en la medida que sea posible para ustedes, mucho mejor si participan en el curso de caso práctico del impuesto a la renta diferido. Muchas gracias, Natalie, por la invitación y gracias a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Sí, los eventos gratuitos nosotros los compartimos en nuestro canal de YouTube. Ahí en el chat les han compartido también el link para que puedan seguirnos y les aparezca una notificación en cuanto compartamos este video. Muchísimas gracias a todos nuevamente por haber estado el día de hoy y ya nos estamos comunicando con ustedes para
ser su aliado en su desarrollo profesional en este nuevo año que viene cargado de retos y estoy segura que también de oportunidades para todos. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.